Ahora es muy difícil olvidar el título, que es: no hables mal de la gente. No hables mal. Vamos a aprender una proclamación. ¿Saben qué es proclamar? Proclamar es decir en voz muy alta una oración, una declaración, ¿sí? Está basado en el Salmo 19:14, pero es como una paráfrasis. Se lo van a aprender porque hoy lo vamos a proclamar. La proclamación es: ojalá te gusten las palabras de mi boca, ojalá te agraden mis pensamientos, Dios mío, Redentor mío. Yo creo que todos están en la capacidad de aprenderlo. Mire, ojalá, todos digan ojalá, ojalá, ¿sí? Entonces dice: ojalá te gusten las palabras de mi boca. ¿Cómo es la primera parte? Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Un segundo, ojalá. Ojalá te agraden mis pensamientos. Primero te gusten y luego te agraden. Lo voy a decir yo. Ojalá te gusten las palabras. Estoy hablando con Dios, ¿no? Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Ojalá te agraden, ¿qué? Mis pensamientos. Dios mío, Redentor mío. Hoy vamos a decirle así al Señor. ¿Cómo es? Dios mío, Redentor mío. A ver, trate de decirlo. Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Ojalá te agraden. ¿Cómo se dice? Dios mío y Redentor mío. Dígaselo ahí a la persona que tiene a su lado. ¿Cómo es? Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Ojalá te agraden mis pensamientos. Dios mío y Redentor mío. Amén. Muy bien. A ver, vamos a ver las mujeres solas. ¿Sí? Las mujeres solas. ¿Están listas las mujeres? Con el ojalá de hoy. 1, 2 y 3. Ojalá te agraden mis pensamientos. Dios mío, Redentor. Los hombres. ¿Listos los hombres? 1, 2 y 3. Ojalá. Ojalá. Dios mío y Redentor mío. Ahora sí, lo vamos a proclamar en voz alta. ¿Listo? ¿Ok? 1, 2 y 3. Ojalá. Ojalá te agraden mis pensamientos, Dios mío. Ahora, eso está basado en el Salmo 19:14, donde dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, Dios mío y roca mía. Salmo 19:14. Les voy a hablar acerca de una historia. Yo pienso que es muy conocida por todos, acerca del príncipe Harry. ¿Han escuchado la historia de la familia real británica, donde el rey Juan Carlos? ¿Sí? ¿Cuántos han oído algo? Bueno, qué familia tan reconocida mundialmente. Y este príncipe Harry, siendo el hijo menor de Lady Di, muy indignado con la familia, escribe un libro que se llamó La Sombra. Y fue increíble que en la primera semana de la publicación de este libro ya había vendido 3 millones de ejemplares. ¿A qué
se debía su acierto? ¿A qué se debía que podía vender tanto? Porque este libro era dedicado, la razón de su éxito fue que sus escritos hablaban mal de la familia británica, hablaban mal de su propia familia. Entonces tenía que ver el libro con críticas contra su papá, críticas contra su madrastra, la tal Camila, críticas contra su hermano mayor. Y este libro que se vendió tanto causó mucho dolor y causó mucha división en la familia. Nuestras palabras construyen o nuestras palabras destruyen. ¿Cómo es? Dígalo. Nuestras palabras construyen, nuestras palabras destruyen. El 9º mandamiento va más allá de no mentirás. Tiene que ver con no decir cosas falsas para dañar la reputación de la gente. Dios odia eso. Cuando hablamos mal de la gente, entonces uno no debe de hablar mal de otra persona hablando a sus espaldas cosas falsas y mentiras. En el Antiguo Testamento, en las cortes, un juicio se determinaba por los testigos, ¿sí? Se necesitaban 2 o 3 testigos. Lo que los testigos dijeran, eso era la sentencia. Pero había testigos falsos que testificaban en contra cosas mentirosas. Alguien dijo que en las cárceles hay mucha gente inocente por falsos testigos. Después de 30 años le decía: perdónanos, eres inocente, pero ya se le robaron la mitad de su vida. Testigos falsos. Entonces, el tema de hoy, ¿cómo se llama? No hables mal de la gente, no hables. A ver, dígale a alguien ahí, no. A ver, mire, ¿sabe que a mí me sirve mucho como yo capto mucho con las señales? Una vez fui a un médico, me estaba sintiendo mal como del corazón, eso hace muchos años, fatigado, me dolía el pecho, sufría sudoración, siendo ya un pastor. Y fui al médico, me hizo todos los exámenes y ya para despedirse de mí me dijo: señor, ¿usted qué hace? Yo le dije: soy pastor. ¿Pastor? Y se quedó mirando y me dijo: pastor, bájele a su ritmo, bájele. No se angustie. Y por las noches yo veía esas manos diciéndome, cada vez que me iba a angustiar o a afanar, yo veo todavía al médico: usted es pastor. Entonces cuando usted dice, no hables mal de la gente, la próxima vez que usted se sienta tentado o tentada a hablar mal de alguien, va a ver así el dedo. Entonces, a ver, hágale esa señal y verá, para que se le a alguien: no hables mal. Hágale al otro: no hables mal de la gente. Ay, tremendo eso. Y el que esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿Sí? Entonces, no hables mal de la gente. Vamos a mirar tres enseñanzas de este tema: no hables mal de la gente. ¿Cuántos aquí han hablado mal de otro? Han hablado mal de la suegra, mal del suegro, mal del pastor, mal de un líder, mal del vecino. Miren, ese 9º mandamiento
Se dice que es el mandamiento más desobedecido de los 10. Y no solamente por los no creyentes, sino por el pueblo de Dios. Cuando le pregunten a ustedes cuál es el mandamiento de los 10, el más desobedecido, este. ¿Sí? Porque todos hemos pecado alguna vez hablando mal de alguien, pero no. Acuérdese, no. La próxima vez que usted va a hablar mal de alguien, va a ver el dedo del pastor. No. Y yo voy a recordarme, el médico. Esas señales son tremendas, ¿no? Ok, entonces, Dios odia la mentira y el falso testimonio, porque son dos cosas. Aquí dice, no hablarás contra tu prójimo, y luego dice falso testimonio. Entonces, la mentira y el falso testimonio, Dios lo aborrece. Ese es el primer punto. Dios odia la mentira y el falso testimonio. La Biblia dice que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia dice porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Por eso es que Dios odia la mentira y el falso testimonio. Entonces, Dios odia la mentira y el falso testimonio. Pero en Juan 8:44 el Señor le dijo a los judíos, algunos judíos, vosotros sois hijos del diablo, porque la voluntad de él ustedes quieren hacer, y el diablo es padre de mentira, en él no hay ninguna verdad. Entonces, si alguien, una mujer acá, se va a casar con alguien muy apuesto, muy adinerado, un joven muy atlético, está enamorada, pero ese joven es mentiroso, usted va a tener un suegro muy feo. Es el diablo, porque cuando uno practica mentiras, está hablando como su papá el diablo. Eso fue lo que les dijo Jesús a ellos. Vosotros sois hijos de su padre el diablo. Qué directazo tan tremendo. ¿Por qué? Porque practicaban la mentira. Dios aborrece la mentira y el falso testimonio. Grábense esta cita que les va a servir mucho, y es Proverbios capítulo 6. Usted busca ya el versículo y están las 7 cosas que más aborrece Dios. Dice que Dios aborrece los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que maquina el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre sus hermanos o entre su familia. Fíjese que entre las 7 cosas que más aborrece Dios aparecen al final de la lista el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias en las familias, no solo en su propia familia. Entonces, si nosotros hemos mentido, hemos chismeado o hemos escuchado las críticas de los demás, estamos violando el 9º mandamiento. ¿Y qué necesitamos? ¿Alguien me puede decir qué necesitamos? Arrepentimiento. Ahora, si salimos de acá y no nos arrepentimos de nada, tal vez no estuvimos atentos o no entendimos. Yo tuve que arrodillarme delante de Dios, porque siempre reviso que lo que yo vaya a predicar lo esté viviendo, para no formar parte de los hipócritas.
Usted hoy va a tener que pedir perdón y yo también, porque hemos usado mal nuestra boca. Dios odia la mentira y el falso testimonio. Número 2, la mentira y el falso testimonio son muy destructivos. Le hacemos mucho daño a la gente, muy destructivos. Primero se daña usted mismo. Si empieza a hablar a los demás, el primero que se daña es usted o yo. ¿Y qué se daña? Pues se arruina su carácter. Y dañar a los demás con nuestra boca endurece nuestro corazón y nos mete en problemas de relación con Dios. Obstruye la oración, la relación con Dios. En el Salmo 24, del 12 en adelante, dice: ¿quién subirá al monte de Dios para estar en su presencia? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su corazón a cosas vanas o a la idolatría. ¿Sí? Y allí aparece la palabra de Dios, que no jura con engaño. Eso tiene que ver con dañar a la gente con sus palabras. Entonces, los primeros afectados cuando hablamos mal de las personas, ¿quiénes somos? Diga nosotros. Ustedes me dijeron que iban a participar. Los primeros en que reciben cosas malas por hablar mal de la gente, ¿quién es? Somos nosotros. Nos estamos perjudicando, estamos arruinando nuestro carácter, ¿sí? Entonces, esto nos daña a nosotros mismos. Lo primero que tengo que decir acá es que hablar mal de la gente daña a las personas. Nos daña primero a nosotros, ¿sí? Y también daña a los que escuchan. A los que escuchan, a los que están hablando mal. Entonces nosotros debemos de alejarnos de las personas que murmuran, que dañan la reputación de la gente. ¿Qué debemos hacer? Alejarnos de esas personas. En el Salmo 101, cuando David está tomando posición de su gobierno, él dice: voy a tener cuidado de que no estén cerca de mí ciertas personas, ¿sí? El que anda solapadamente y difama a su prójimo, ese no estará conmigo. Así dice Dios, y así debe decir usted. En los de mi equipo de trabajo no voy a tener gente que difama y daña a los demás chismeando. Eso dice Dios, eso dijo David. Entonces, hablar mal de la gente daña a las personas, nos daña a nosotros mismos, daña a los que escuchan, daña a las personas. Muchas personas que han sido víctimas de esta habladuría se han deprimido y hasta han llegado a suicidarse por eso. Amén. Entonces daña a las personas, pero también daña a la familia, daña familias. Hablar mal de las personas daña a las familias. Hay personas que tienen la buena costumbre, cuando se sientan a la mesa, de orar por los alimentos. ¿Cuántos lo hacen? Pero después de orar por los alimentos, hablan mal de su congregación o de su iglesia. ¿Cuántos lo hacen? O sea, las dos cosas. Oran por los alimentos y hablan mal de la iglesia. Producto de esto, muchos hijos son rebeldes y no quieren saber nada de la iglesia.
¿Cuál será la razón por la cual muchos hijos, hasta de líderes cristianos, no quieren nada con la iglesia? Todo nació, todo empezó por la habladuría y la murmuración. Entonces, hablar mal de los demás daña a las personas, daña familias completas, ¿sí? Daña iglesias. Dice en Hechos capítulo 6 verso 7 que cuando la iglesia empezó a crecer, la iglesia empezó a murmurar, hubo murmuración entre los griegos hacia los hebreos porque no estaban siendo atendidas en sus mesas. Vino la queja, el hablar mal unos de otros, y los discípulos tuvieron que detener urgentemente esto. Alguien dijo: la maldición de todas las iglesias se llama chisme, y dijo que de todas. Entonces, estamos viendo que hablar mal de los demás es destructivo. Pero sabe también que hablar mal de la gente daña a los líderes. Usted puede ver, por ejemplo, en los tiempos de política, cómo se dañan entre ellos mismos. Sí, sobre todo cuando ven que alguien les va tomando ventaja, inmediatamente es hablar mal, inventar, decir cosas que no son ciertas. Lo están haciendo con Donald Trump, lo están haciendo con diferentes. Unas sí son ciertas, pero así sean ciertas, no sirve hablar mal de ellos. Destruye a los líderes de las iglesias. Cuando estudiamos la vida de Moisés, sabe que la Biblia dice que Dios subió a Moisés en lo más alto de una montaña y le mostró la tierra prometida. Ay, qué buena la tierra prometida, Señor, ya vamos para allá. No, tú no entrarás. Y Moisés le rogó: Señor, déjame entrar a la tierra prometida. Mira que yo te he servido. Mira que yo enseñé los 10 mandamientos. Y el Señor le volteó la espalda y le dijo: no me hables más de esto. No entró. Pero ¿cuál fue la causa por la cual Moisés no entró? Todo comenzó porque su corazón se hirió, porque la gente a la que él había servido tanto murmuró contra él. Dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 16, versos 2 y 3: toda la congregación murmuró contra Moisés y contra Aarón. Toda la congregación a la que él tanto le servía. Es increíble cómo pagan algunas personas. Toda la congregación murmuró contra Moisés y decían: mejor. Estaban bien soberbios esos israelitas. En el desierto, en el momento de la prueba, la iglesia puede murmurar contra su pastor. Mejor hubiera sido habernos muerto allá en Egipto, cuando nos sentábamos frente a las ollas de la carne. Usted nos sacó de allá a morirnos en el desierto. Y hablaban contra Moisés. ¿Quién murmuró y habló contra Moisés? El líder. Toda la congregación. Toda. Ay, Dios mío, que aquí no vaya a pasar igual. Que aquí se diga: toda la congregación oró por su pastor. Pero lo peor de todo, ¿sabe qué fue? Que su familia, la propia familia de Moisés, hablaba contra él. Números 12: Aarón y María, su propia familia. Dice la Biblia que se reunieron Aarón y María y murmuraron contra él, hablaron mal de Moisés a causa de la mujer con que se había casado. Porque era mujer cusita. Les parecía una cosita de mujer, una mujer negrita. O sea, ¿qué? Y lo criticaban y lo...
Y entonces se va cargando el corazón de Moisés, tanto que cuando el Señor dijo: extiende tu vara, ¿sí?, hacia la roca para que salga agua, él la golpeó porque estaba airado. Dijo: por eso no entrarás. Entonces fíjese cuánto daño hace la murmuración a personas, a familias, a líderes de la iglesia, a iglesias y aún a las naciones. Dios dice acá en su palabra que la mentira y el falso testimonio son muy destructivos. Yo escribí aquí algo que me pareció interesante. El chisme tiene el objetivo de reducir la reputación de los demás y mejorar la suya propia. O sea, cuando la gente chismea, se está proponiendo algo. ¿Qué se está proponiendo cuando se chismea? El objetivo es reducir la buena fama, la reputación de la buena gente, para que sobresalga la suya. Se sienten en desventaja y acuden maliciosamente a criticar y a difamar a los demás. No sea usted uno de esos, no sea yo uno de esos. Tenemos que aprender a aborrecer el chisme, la queja y el hablar mal de los demás, que nos produzca náuseas. Ahora, póngale cuidado. Este 9º mandamiento está en la lista de los 10 pecados más graves. Ahí está al mismo nivel de no adulterarás, de no tendrás ídolos, de no matarás. Porque destruimos a la gente hablando mal de la gente. Y si dañamos la imagen de una persona, su reputación buena que tenía, nos las tendremos que ver con Dios. Y yo no quisiera meterme en esos problemas. ¿Cuántos me siguen acá? Ahora, lo tremendo de esto es que a la medida que estudiamos y más estudiamos, nos damos cuenta que hemos estado involucrados en esa maldición. Y quizá por eso no hay respuestas a nuestra oración. ¿Cuántos creen que es una bendición que estudiemos los 10 mandamientos? Denle un aplauso al Señor. Apláudalo. Ahora, tenemos que borrar de nuestro léxico, de nuestro lenguaje, de nuestra manera de hablar, que es muy común decir: oye, papi, oye, mi amor, te tengo un chisme. Y se usa eso. No, el Señor dice: no habrá chismoso en mi pueblo. Esto tiene que cambiar nuestra manera de hablar y aumentar el temor de Dios en nuestro corazón. Alguien que diga amén. Y de pronto usted está pensando: ay, cómo hubiera sido bueno que hubiera escuchado esto mi tía. No, escúchelo usted primero. Entonces, primero, Dios aborrece la mentira y el falso testimonio. Segundo, la mentira y el falso testimonio son muy destructivos, muy destructivos. Y por último, la mentira y el falso testimonio serán juzgados por Dios. O sea, se nos va a pasar la factura. Vamos a tener que responder. En Primero de Reyes, capítulo 21, hay una historia que nos habla acerca de cómo Dios reprende con dureza a la gente que habla mal de los demás. Y allí está la gran historia. Primero de Reyes, capítulo 21, usted la puede leer toda, deleitarse con esa palabra. Habla de
de la finca de Nabot, una granja de Nabot, una finca hermosa que tenía Nabot, y la tenía ubicada, era un vecindario del palacio del rey Acab, considerado como el rey más malvado que pudo existir, debido a que su esposa Jezabel lo seducía para hacerlo mal. Qué terrible tener una esposa mala, ¿no? Y entonces este rey se enamoró de la finca de Nabot, que estaba ahí enseguida del palacio. Y el rey dijo: me gusta esa finca, Nabot, véndemela, a mí me gusta. Yo te puedo dar una más grande, más hermosa que la suya. Y Nabot dijo: no, guárdeme Dios, rey, yo no le voy a vender mi finca porque es la herencia de mis padres. Esto es espiritual, va a quedarle a mis hijos. Rey, yo no se la vendo. Y esto sirvió para que el rey Acab se deprimiera, llegó a su casa de mal genio, deprimido, y no comió. Y se le vino la esposa Jezabel: rey, ¿por qué está así, mi amor, de deprimido? ¿Qué le pasó? Dijo: no, y le contó. Le dije a Nabot, el vecino, que me venda la finca y no quiere. Y ella dijo: ¿acaso no eres tú el rey? Espérate, yo te arreglo el problema, tranquilo. ¿Y qué hizo ella? Hizo una carta y contrató falsos testigos, y cogió el sello del rey y la selló y la firmó como si fuera del rey. Y se levantaron falsos testigos contra Nabot, que decían que Nabot había blasfemado contra Dios. Y entonces lo juzgaron y lo mataron a piedra. Entonces la mujer del rey le dijo: vea, ahí está la finca que no te quería dar, ya está muerto. Y dice la palabra que el rey fue a tomar y disfrutar de la finca. Pero Dios envió al profeta Elías a dictarle su sentencia. Ahí está el castigo. ¿Cuál era el pecado? Usaron los falsos testigos. Y dijo: así donde murió Nabot, ahí va a caer tu cadáver y los perros van a beber de tu sangre, así te dice el Señor. Y voy a destruir a todas tus descendencias y tus hijos van a morir miserablemente porque has pecado y te has vendido a hacer lo malo. Y de tu mujer Jezabel se dice lo mismo: los perros se van a comer su cadáver. ¿Cuál era el pecado que llenó la copa de la ira de Dios? Los falsos testigos. Hablar mal de los demás. Por eso, por hablar mal de los demás, pueden matar a una persona. Entonces no es cualquier pecado. Y en Hechos capítulo 5 está la historia de Ananías y Zafira, donde el pecado fue mentirle a Dios. Usted lo busca. Dios juzgará el falso testimonio. La mentira y el falso testimonio serán juzgados por Dios. Proverbios capítulo 19 verso 9 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, el que habla mentiras perecerá. ¿Cómo es? Proverbios 19, 9. El testigo falso, lo pongo en mis palabras, el hablar mal de los demás, no quedará sin castigo. El que habla mentiras perecerá. Apocalipsis 21:8. Dice allí una lista de los que no entrarán en el reino de los cielos, sino que irán al lago con fuego que arde en azufre. Todos los mentirosos. Pero en
Apocalipsis 22. Mire lo que dice Apocalipsis 22. En el verso 14 hay otra versión que dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, ellos estarán fuera. No tendrán derecho al árbol de la vida, ni entrarán en la gran ciudad nueva de Jerusalén. Amén. Yo creo que lo que hemos hablado hasta acá ya nos da un poco de entendimiento, ¿verdad? Yo por lo menos estoy decidiendo cuidar mucho más mis palabras. ¿Se acuerdan ustedes de la proclamación? Este es el momento de hacerla. Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Ojalá te agraden mis pensamientos. Dios mío, Redentor mío. Ahora sí lo puede declarar con más vehemencia, con más fuerza, porque ahora sí ya usted está entendiendo. Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Ojalá te agraden mis pensamientos, Dios mío y Redentor mío. ¿Listos? Tiene que oírse fuerte, con decisión. A ver, ensayo, dígalo mentalmente. Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Ojalá te agraden mis pensamientos, Dios mío y Redentor mío. ¿Listos? 1, 2 y 3. Ahora un silencio. Pues claro, es que nos puede ir muy mal si seguimos hablando mal los unos de los otros. Entonces decimos: ojalá te agraden los dichos de mi boca, o te gusten, ojalá te agraden los pensamientos. Jehová, Dios mío y roca mía. Amén. Ahora, el maestro Giel, reconocido como un gran maestro entre los judíos, habló de 6 buenas obras que benefician al creyente en esta vida y en la otra. Habló de 6 buenas obras. ¿A quiénes les gustan las buenas obras? Giel, gran maestro, rabino judío, dijo, habló de 6 buenas obras que benefician al creyente, lo benefician en esta vida y en la otra. Y él dijo: estudiar, son 6, ¿no? Estudiar, visitar a los enfermos, la hospitalidad, hacer oración. ¿Cuál fue que dijo? Estudiar, visitar a los enfermos, la hospitalidad, practicar la oración, educar a los hijos en la ley y pensar mejor respecto al prójimo. Eso debe ser subrayado. Si pensamos mejor acerca de nuestro prójimo, difícilmente vamos a hablar mal de ellos. Toda persona tiene algo bueno que debe de ser destacado. Dicen que murió en un pueblo el hombre más malo, violador y asesino, malo, en un pueblo pequeño en los Estados Unidos. Y entonces fue a un pastor
que era conocido porque siempre hablaba bien de la gente. Y entonces fue el pastor a la sala de velación y allá estaba el asesino, el cadáver ahí, y habían varias personas ahí. Y alguien dijo: ahora sí vamos a ver qué va a hablar este pastor, si todo era malo, ese asesino. Y entonces esperaron a ver qué decía el pastor. Fue y miró el cadáver y dirigió su mirada a la gente. Dijo: señores, el hombre tenía una dentadura muy bonita. ¿Qué enseñanza le da esto? Pues que todo el mundo tiene algo bueno para hablar. Yo he orado que el Señor nos produzca arrepentimiento, porque los primeros perjudicados cuando hablamos más de la gente somos nosotros. Dios se desagrada. Dios dice: yo quiero bendecir a este, pero no puedo. Quiero bendecirle ya, pero no puedo. No puedo bendecir gente que habla mal de nosotros. El gran maestro Derek Prince, él observó que cuando los médicos en el hospital donde él estaba querían conocer la condición física de los soldados, lo primero que decía el doctor era: muéstreme su lengua. ¿Cuántos han oído antiguamente, para conocer cómo estaba el estado de salud de la gente, le hacían sacar la lengua? Y ahí como que detectaban. Cuando se quiere conocer el estado espiritual de la gente, también hay que mostrar la lengua. Si usted hace células y predica y diezma, pero es un chismoso, usted está enfermo, está mal espiritualmente. Tenemos que revisar nuestra vida. Amén. Muy bien. Obedecer el noveno mandamiento. ¿Cuál es el noveno mandamiento? No hablarás contra tu prójimo. Si quiere, déjelo ahí. ¿Cómo hacemos para obedecerlo? Primero debo de arrepentirme. Colosenses capítulo 3, verso 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Después de arrepentirme, debo de resolver cualquier problema que yo tenga con la gente. Mateo 18, 15 al 16. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, no se lo hagas saber a todo el mundo. Es importante entender esto. Si tu hermano peca contra ti, ve, llámale la atención, pero estando tú y él solo. No lo tiene que saber el pastor, no lo tiene que saber la vecina, no lo tiene que saber la cuadra entera. Tenemos que curarnos de esa maldición de dañar la reputación de alguien que pecó contra nosotros. El amor cubrirá multitud de pecados. Ve y repréndele estando tú y él solos. Amén. Los líderes de 12 no tienen por qué venir a decir: pastor, a menos que ya no puedan solucionar. Tú y él solos. Pero nos gusta que todo el mundo se entere del mal que están haciendo. Eso no es cristiano. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo podemos vivir el noveno mandamiento? Arrepintiéndonos, Colosenses 3, 9 al 10, resolviendo cualquier problema a solas, Mateo 18, 15, 16, y determinando a hablar bien de las personas, Efesios 4, 25 y 29, determinándonos o comenzando a hablar bien de la gente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Amén.
¿Cuántos aquí quieren empezar a manejar mejor su boca, sus palabras? Levante la mano, que necesitan un progreso. Amén. Entonces el sello de esta congregación será que aquí no hablamos mal de nadie. Denle un aplauso al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Aplauda fuerte. No vamos a hablar mal de nadie. Apláudalo más a Dios. Y veremos cómo se desatan las bendiciones de Dios. Mire, yo quiero que, si usted no me ha entendido nada, ay, a mí se me quedó fue lo del príncipe Jerry. Si usted no ha aprendido nada, por favor, anote este texto y abra la Biblia y verá que ahí usted encuentra ese tesoro. Uno se encuentra con tesoros en la Biblia, perlas preciosas. Dios, este tesoro para mí. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, el verso 10. Esa es una joya. Usted va a decir hoy, cuando salga de acá: valió la pena haber venido el Día de las Madres. Valió la pena. ¿Cómo es la cita? Primera de Pedro, capítulo 3. Mire lo que dice ahí: el que quiere amar la vida y ver días buenos. Yo pregunto, ¿quién aquí quiere amar la vida y ver días buenos? ¿Quién quiere ver días buenos? Aquí mire lo que dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua. Ay, ¿cómo así? Yo que pensé que este era un pecado venial, una mentira piadosa. No, mentira es pecado. Yo me lo voy a aprender. El que quiera amar la vida y ver días buenos. Yo, Señor, el pastor de la misión, yo quiero ver días buenos. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, hablando mal de otros. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Pero solo grábense el verso 10. ¿Cómo es? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Puede cerrar la Biblia y poner más cuidado que nunca en este momento. A veces el Espíritu Santo está entristecido con nosotros. Dios tiene un disgusto con su pueblo por la manera como hemos dañado gente, pensando que esto no es un pecado tan grave. Y Dios ha decidido detener sus bendiciones. Esa es la razón por la que no hay respuesta a la oración de muchos. Pero si confesamos nuestros pecados con arrepentimiento, Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mire, yo escribí esto al final de mi mensaje. Los que chismean, mienten y difaman están, dije al principio del mensaje, que nuestras palabras o construyen o destruyen. ¿Cómo es? Nuestras palabras o construyen o destruyen. Y si hemos chismeado o difamado, murmurado contra alguien, hemos estado destruyendo personas, familias, iglesias. Usted escucha que la gente habla mal, algunos que estuvieron aquí entre nosotros pero que no eran de nosotros.
hablan mal, hablan en doble sentido. Dicen que esta iglesia no tiene cuidado de las familias, dicen que esta iglesia es muy todo desanimando a los comprometidos. Ellos van a tener que arreglar cuentas. Están difamando. Entonces nosotros hemos estado violando ese 9º mandamiento, y según la Biblia sí viene un juicio severo. Pero gracias a Jesús, Jesús sufrió por las mentiras y la difamación. En Mateo 26:59, los sacerdotes buscaron falsos testigos para asesinar a Jesús. Y aunque no se ponían de acuerdo los falsos testigos, al fin vinieron 2. Y uno de ellos dijo: este dijo que destruiría el templo y que lo levantaría en 3 días. Lo difamaron y tuvieron argumentos para asesinarlo, y él era inocente, pero él murió en una cruz para que usted y nosotros tuviéramos vida, alcanzáramos perdón, gracia y misericordia. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por nosotros. Te alabamos en esta mañana. Denle un aplauso a Jesús. Póngase de pie. A ver, la última vez vamos a proclamar, la última vez. ¿Se acuerdan cómo es? Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Esa primera parte, no más, a ver. Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Pero con voz muy fuerte, esa primera parte. 1, 2 y 3. Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Ojalá te agraden mis pensamientos, Dios mío y Redentor mío. ¿Listos? 1, 2 y 3 con fuerza. Hagamos silencio mientras la música suena. Piensen que el Espíritu de Jesucristo está entre nosotros, conociendo nuestros corazones. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Amado Dios, gracias por enseñarnos tu palabra. ¿Quién aquí está agradecido por la enseñanza de su palabra? Dígaselo: Señor, gracias por la enseñanza de tu palabra. Pon tu santo temor en nosotros, Dios mío.
que la próxima vez que querramos hablar mal de otros, tú nos recuerdes este mensaje, tú nos recuerdes esta enseñanza. Te pedimos perdón. Alguien tiene que pedir perdón. Yo creo que todos. Levantemos los brazos y que Señor, perdónanos, porque hemos hablado mal del prójimo y no hemos tenido misericordia, no hemos tenido temor de Dios. Digan todos: Señor, perdónanos. No tomes en cuenta nuestro pecado. Nos arrepentimos de hablar mal de la gente. En el nombre de Jesús, todos digan: Señor Jesús, borra mis rebeliones, líbrame de toda maldición que haya venido a mi vida por causa de la murmuración. Diga: yo recibo el perdón por la sangre de Jesús. Diga: yo echo fuera el espíritu de difamación, espíritu de calumnia y de mentira. Fuera, fuera, fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mi iglesia, fuera de mi nación. En el nombre de Jesús recibimos liberación. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Levante un aplauso al Señor. Levante. Jesús. Apláudalo. Amén. Voy a pedir que solo las personas